académica, la profesora magíster Nelia Capo, quien dará apertura oficial de esta reunión. Bienvenida, directora. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, profesor Walter. Primero quería saber si han podido leer las documentaciones que hemos pasado, principalmente la resolución del CONES. Sí. ¿Sí? ¿Han leído? Si alguien puede contestar, tienen que interactuar un poquito por acá. Bueno, ojalá que realmente las personas que están conectadas realmente estén enfocadas en el tema de hoy. Es un tema muy importante que muy en breve ya lo vamos a estar aplicando. Entonces, muy importante esta presencia virtual, digamos, aquí en esta capacitación, que sería una introducción al Sistema Nacional de Créditos Académicos, Paraguay. Hay una resolución que es la última del 2 de mayo del 2024, que es la más actualizada, que deroga las resoluciones anteriores y nos habla del sistema de créditos. Y solamente para dar una introducción, porque los compañeros después, el profesor Walter, la profesora Perla, la profesora Adriana, van a estar explicando a profundidad. Si han leído el material, se van a dar cuenta que es un sistema que permite calcular, estimar las horas de trabajo académico de los estudiantes, ya sea con el acompañamiento del docente o de forma autónoma. Es un cálculo, lo que se quiere es calcular las horas que le lleva al estudiante realizar una actividad académica. Como dice el material, es una estimación. Yo diría también es una presunción, es una suposición, porque no podemos calcular a ciencia cierta cuánto le puede llevar al estudiante realizar una actividad X. Por ejemplo, redactar un informe o una redacción o un ensayo. Algunos por ahí van a sentarse enfrente a su computadora, van a procurar esbozar algo, escribir algo o en una hoja, no sé, van a hacer ese esfuerzo mental por organizar las ideas, qué es lo que quieren decir, qué es lo que quieren transmitir. Después van a volver a leer ese escrito, lo van a ver si hay una secuencia lógica de todo lo que han escrito, van a revisar la ortografía, en fin, una serie de cosas. Y les va a llevar tal vez unas 2 o 3 horas. Otro alumno que utiliza la inteligencia artificial, tal vez en 15 minutos ya tenga ese informe listo. Pero nosotros necesitamos hacer una estimación de cuánto nosotros creemos que le va a llevar a ese alumno redactar un informe, ¿sí? La misma cosa nosotros vamos a estimar cuánto le puede llevar al alumno estudiar, por ejemplo, ya sea para un examen parcial o para un examen final. Y de repente vamos a colocar que si el alumno estudia 10 horas ya es suficiente. Y eso va a depender muchísimo del estudiante, porque aquel estudiante que asistió a clases, que hizo las tareas, tal vez él en 2 o 3 horas ya haya estudiado todo el contenido. Y aquel alumno que asiste poco, no hace la tarea, claro que le va a llevar muchas más horas. Pero ahí los compañeros van a estar explicando, creo que esa es la parte del profesor Walter, que en nuestro reglamento hicimos una planillita con la estimación de cada una de esas actividades, cuánto tiempo le puede llevar al alumno realizarla. Porque, como les dije, es una presunción, una estimación de esas horas que le llevaría al estudiante realizar esa tarea que nosotros le encomendamos. ¿Cuál es el objetivo de esto? Primero es el reconocimiento del esfuerzo que hace el estudiante para culminar una carrera universitaria, ¿sí? Y es también principalmente con vista a la movilidad, ya sea nacional o internacional, porque hoy en día también las convalidaciones y los reconocimientos ya se van a hacer por créditos académicos y no tal vez por la carga horaria que tenga
esa carrera. Entonces, esto sería a modo así de introducción lo que yo quiero compartir con ustedes y ya les cedo las palabras a los compañeros que van a estar continuando con la explicación. Sí. Buenas tardes nuevamente, especialmente a los compañeros que fueron sumándose a la reunión. ¿Podés avanzar, profe Walter? Bueno, ¿qué es el sistema de créditos? En el mundo se ha desarrollado a partir del interés por cuantificar, por darle un valor numérico al esfuerzo de los estudiantes y la carga académica de los cursos. ¿Dónde se originó? En la Universidad de Harvard se implantó el sistema de hora crédito a finales del siglo XIX. Y en Europa tuvo como dos etapas, dos fases, entre el año 1987 y 1999, y a partir de la Declaración de Bolonia en 1999. ¿Cuáles son las características de los créditos académicos? Son una medida estándar que refleja el tiempo y el esfuerzo requerido para completar un curso. Cada grado o posgrado tiene una carga lectiva de créditos repartidos en las diferentes materias. Los créditos académicos permiten comparar los aprendizajes logrados entre instituciones de educación superior. Y los créditos académicos permiten a los estudiantes adaptar su plan de estudios para complementarlo en otra carrera. El Sistema Nacional de Créditos Académicos en Paraguay fue establecido por resolución del CONES, resolución número 221 del año 2024. Este sistema tiene como objetivo modernizar la educación superior en el país, facilitando la comparabilidad de los aprendizajes y promoviendo sobre todo la movilidad estudiantil, tanto regional, nacional e internacional. Introduce el crédito académico paraguayo como unidad de valor que mide el trabajo académico en horas. Este sistema se aplica en cursos de pregrado, carreras de grado y programas de posgrado, permitiendo una mayor flexibilidad curricular y el reconocimiento mutuo de estudios entre diferentes instituciones. Reglamento de aplicación del Sistema Nacional de Créditos Académicos adoptado por la Universidad Privada del Este, UPE, aprobado por resolución 168 del año 2024, aprobado por el Consejo Superior Universitario. Presenta el reglamento que regirá la implementación del Sistema Nacional de Créditos Académicos Paraguay en los cursos de pregrado, carreras de grado y programas de posgrado de la universidad. En el artículo 2, este reglamento de la Universidad Privada del Este toma como base las directrices emanadas de la resolución, es decir, que transcribe lo que dispone el CONES a través de su resolución número 221, que establece el sistema de créditos académicos Paraguay y los créditos para su aplicación en los cursos de pregrado, carreras de grado y programas de posgrado, carreras de grado y programas de posgrado de la universidad en las modalidades aprobadas por el Consejo Nacional de Educación Superior, CONES, y podrá ser modificado en respuesta a actualizaciones, adecuaciones y nuevas normativas vigentes en el ámbito. Reglamento de aplicación del sistema de créditos académicos, pero este reglamento ya es de nuestra facultad, Facultad de Ciencias Administrativas y Contables. Artículo 1. La Facultad de Ciencias Administrativas y Contables
de la Universidad Privada del Este, creada conforme al decreto 13.039 del 26 de marzo de 1992, implementará el sistema de créditos académicos en sus programas de grado de conformidad con las normativas vigentes del Consejo Nacional de Educación Superior, CONES, según resolución 221 del año 2024, y la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, ANEAES. Profe Adri, ¿seguís vos o todavía? Sin problema, profe, puedo continuar. Bueno, muy buenas tardes a los directivos presentes y a los compañeros también. Voy a continuar con el artículo 2, que es el sistema de crédito ya de nuestra facultad. El presente reglamento regula la implementación de estos sistemas de crédito, asegurando ¿qué cosa? La coherencia con los objetivos de formación profesional y la calidad educativa. En el artículo 3, el crédito académico es una unidad de medida. ¿Qué es lo que se quiere hacer acá? Es cuantificar el trabajo académico realizado por un estudiante en un periodo determinado. Para la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables, un crédito corresponde a 25 horas de trabajo total. Ese va a ser nuestro normalizador. En el artículo 4, se considera trabajo académico del estudiante todas las actividades, tanto individuales como grupales. La compañera, la profesora Miriam Benítez levantó la mano, no sé si se fue nomás. Al final dejaríamos esto para las preguntas. ¿Es así, profesor Walter? Bueno, continúo entonces, ¿sí? En el artículo 4, entonces, ¿qué vamos a considerar como trabajo independiente? Todos los trabajos, ya sean individuales y grupales, realizadas con o sin presencia de docente, orientadas a qué cosa? A los conocimientos y competencia, dependiendo a las áreas de formación. En el artículo 5, las horas de trabajo académico con acompañamiento docente, verán ustedes las siglas, HDT, son las horas semanales que un estudiante dedica a actividades académicas con interacción directa del docente, es decir, que existe un acompañamiento docente, incluyendo clases teóricas, las prácticas, talleres, seminarios y otras, pero el docente está en clase y le acompaña al estudiante. Entonces, esto es considerado como horas de trabajo con acompañamiento docente. El siguiente. En el artículo 6 ya nos menciona las horas de trabajo académico independiente. Son las horas semanales que el estudiante dedica de manera autónoma a actividades, como ya estuvo mencionando la directora, hacer un bosquejo, un resumen, un trabajo de investigación, prepararse para una exposición, un estudio de caso, pero que no involucre el acompañamiento docente. Esto el estudiante debe hacerlo de manera independiente. ¿Cuáles van a ser, qué cantidad de horas se les va a otorgar a esto? Más adelante se les va a ir mencionando. En el artículo 7, para nuestra facultad, un crédito se establece como 25 horas de trabajo académico total, lo cual incluye, dice, tanto el trabajo con acompañamiento docente y así también las horas de trabajo independiente. El artículo 8 menciona el total de créditos de una asignatura será el resultado de la división, porque tenemos que sumar tanto las horas de trabajo con acompañamiento docente y así también las horas de trabajo independiente. Esto se va a dividir por nuestro normalizador, que es 25 horas la que adopta nuestra facultad. En el artículo 9, los planes de estudio deberán especificar claramente cuáles serán las horas de trabajo con acompañamiento docente y cuáles serán estas horas académicas independientes o autónomas, los cuales ustedes, profesores, ya pueden ver en sus programas de estudio.
seguramente ya entraron a verificar, eso se ha actualizado. Dependiendo de la asignatura que llevan ustedes, varía las cantidades de horas. Por decirle, en administración, por ejemplo, solamente en la carrera de administración es lo que tenemos algunas variantes para los profesores que llevan esa materia. Legislación laboral y tributaria llevan 48 horas con trabajo, con acompañamiento docente. Y de acuerdo a eso también es el trabajo, tanto autónomo como un acompañamiento docente. Bueno, continuamos. En el artículo 10, el periodo académico, la facultad va a definir una duración mínima de 32 semanas por año, pero como esto es semestral, se dividen y tendremos 16 semanas cada una de ellas, que ya están estipuladas, que nosotros contemplamos y cumplimos con eso. En el artículo 11, las unidades académicas de la facultad establecerán mecanismos para garantizar la adecuada aplicación de estos sistemas de crédito, asegurando que se mantenga una calidad educativa y que se cumplan los objetivos de formación profesional. Ya se están trabajando, compañeros, sobre estos mecanismos y bien nosotros vamos a estar compartiendo con ustedes. En el artículo 12, las actividades académicas deberán incluir tanto la evaluación continua y como la evaluación final, es decir, todo el esfuerzo y el desempeño del estudiante, ya sea con acompañamiento docente o con trabajos autónomos independientes. En el artículo 13, los programas de grado en nuestra facultad deben de cumplir un mínimo de 240 créditos totales, distribuidos conforme a las exigencias curriculares de cada carrera. Continúo, Robert, ¿te parece? Ya le toca el bueno. Excelente. Bueno, a partir del artículo 14, entonces, habla en el caso de recibir una solicitud de convalidación de carrera de un estudiante cuyo certificado de estudio no esté en base a lo que es el sistema de crédito académico, se procederá de la siguiente manera. La unidad académica responsable revisará los programas de estudio cursados por el estudiante, evaluando la equivalencia de los contenidos y competencias adquiridas en cada asignatura, con los planes de estudio que están vigentes en nuestra facultad. Para que una asignatura sea convalidada, debe haber coincidencia mínima del 60% en los contenidos y competencias entre el programa cursado por el estudiante y el programa vigente en la facultad. Basado en esta evaluación, se asignarán los créditos académicos correspondientes considerando la carga horaria y el trabajo académico realizado en la asignatura previamente cursada. Este proceso de convalidación será sometido a la revisión y aprobación del Consejo Superior Universitario, que tendrá la potestad de aceptar, modificar o rechazar la equivalencia propuesta, asegurando la coherencia con los objetivos formativos de la carrera, por supuesto. Voy a agregar un ratito a algunos compañeros que lo que están citando ahí. La resolución final de convalidación, incluyendo la asignación de créditos académicos, será formalizada por escrito y comunicada al estudiante, quedando registrada en su expediente académico, por supuesto. El reglamento podrá ser revisado, actualizado en función de las normas normativas que son emitidas tanto por el CONES como así también por la ANES, según las necesidades que vaya determinando la facultad, por supuesto. El presente reglamento entra en vigor a partir de su aprobación. Y en este sentido, comentarles que este reglamento ya va a entrar en vigencia en principio a partir del segundo semestre. Así lo establece el decano. Ya la profesora Perla estuvo mencionando cuál es el número de resolución que avala la aprobación del reglamento que entra en vigencia a partir de este año. Seguramente ustedes ya están enterados de la resolución del CONES, la resolución 221, que fue emitida el año pasado. Esto viene un poco, dice la directora académica, un poco a un ritmo un poco acelerado de esta propuesta del CONES. Y bueno, hay de otras, nosotros también tenemos que ir adaptándonos porque son exigencias. En un principio, desde la resolución se había dado un plazo de meses para aprobar el reglamento a nivel universidad. La UCA ya lo apoya, ya lo mencionó justamente la profe Perla, cuál es el número de esa resolución a nivel universidad.
Y a nivel facultad, ya tenemos también un reglamento que va a ir aplicando de manera un poco más práctica, ¿verdad? En el reglamento la UPRE, por ejemplo, se pone que el valor normalizador puede ir de 25 a 30 horas, porque hay facultades que tienen muchísima carga horaria y a ellos les viene bien, por ejemplo, dividir en 30 horas. Pero en nuestro caso, nuestra facultad, las carreras tienen una carga horaria lo justo y necesario. Por lo tanto, nosotros vamos a tomar el valor mínimo de 25 para poder determinar las horas de crédito. Entonces, si por ahí hay colegas docentes que están trabajando en otras facultades, esa es la razón por la cual va a haber pequeñas diferencias en el valor normalizador. Para bajar un poco a tierra esto, compañeros, acá nosotros preparamos una pequeña planillita para que ustedes puedan comprender cómo se hace específicamente la aplicación del cálculo, ¿verdad? Y ahí voy a compartir la pantalla. Bueno, entonces nosotros tenemos por aquí, vamos a ir dividiendo todo esto. Vamos a ir redactando esto para poder entendernos mejor. Bueno. Nosotros tenemos, en su mayoría, vamos a poner como ejemplo las materias del primer semestre de la carrera Administración, Ciencias Contables. Tenemos en su mayoría 4 horas semanales. Esa es la carga de horas semanal que tenemos en nuestra asignatura. Materia 1, materia 2, 3, 4 y 5. Esto, que ya estaba desde el principio establecido en nuestro programa de asignatura, pasarían a ser lo que se denomina en esta resolución y en los reglamentos, tanto la universidad como la facultad, horas de acompañamiento con docente, ¿verdad? O sus siglas HTD. Entonces, 4 horas semanales. A esas 4 horas semanales, esta resolución del CONES nos pide agregar lo que son la carga horaria de trabajos independientes o autónomos del estudiante. Para poder llegar, porque esta resolución también da cuál es la cantidad mínima de carga horaria que tiene que tener de forma anual y al final de la carrera, y el total de crédito mínimo que tiene que tener una carrera de licenciatura, como es el caso nuestro, nosotros tuvimos que agregarle 5 horas por cada materia de trabajos autónomos. Entonces, esto el estudiante lo lleva por su cuenta. Como su nombre lo dice, es autónomo. Entonces, lo que hacemos es sumar la carga horaria total, la carga presencial y la carga de hora autónoma. Quiere decir que cada materia cumple 9 horas semanales. Esto está por materia. Muy bien. El periodo académico, como ya hemos mencionado en el reglamento, se divide en 16 semanas por semestre y 32 semanas anuales. Entonces, lo que hacemos es acá empezar a calcular total de horas de trabajo con acompañamiento. Sería entonces estas 4 horas que nosotros cumplimos en clase por las 16 jornadas. Ahí tenemos entonces 64 horas. Si ustedes miran su programa de asignatura, esto es lo que ya figura luego en tu programa, desde el principio, desde hace mucho. Así que esto sería horas de acompañamiento docente. Lo que vamos a hacer ahora es agregar las horas autónomas o las horas de trabajo independiente, multiplicando también esas 5 horas semanales por las 16 jornadas en un semestre. Y ahí nos sale que ellos van a llevar 80 horas de trabajo autónomo. Voy a agregarle a alguien que está entrando. Entonces, esto es a modo de ejemplo. Ya lo explicó también la profesora Adriana que hay materias que tienen otra carga horaria, por ende va a variar esto. Pero este es el promedio mayoritario, esta es la realidad de la mayoría de las materias. Entonces tenemos 64 horas totales en el semestre de acompañamiento docente y 80 horas de trabajo autónomo. Sumamos entonces ambos horarios, tanto el acompañamiento docente como el autónomo, nos da entonces 144 horas por materia de forma semestral. Y como ya lo estábamos explicando, por reglamento de la facultad nosotros vamos a utilizar el valor normalizador de 25. Quiere decir que un crédito equivale a 25 horas de trabajo, pero horas totales.
tanto la suma del acompañamiento con docente como el independiente. Entonces lo que voy a hacer es dividir esta carga horaria total, que ya incluye los dos, dividido 25. Y ahí me sale 5.76, pero la resolución del CONES dice no se va a redondear el decimal, así que se queda en 5.7. Y ese sería el crédito que se le va a asignar a cada materia. Entonces, en base a las capacitaciones que pudimos ir participando, ofrecidas por el CONES y otras instituciones también, pudimos evacuar muchas dudas. Por ejemplo, la aplicación del crédito. ¿Cómo va a ser? Una de las dudas que surgió dentro de las capacitaciones que estuvimos participando era si el alumno pasa con el mínimo 2, ¿lleva solo una parte de los créditos o lleva los créditos totales? Y en esas capacitaciones dejaron claro que el crédito se le agrega al alumno en forma total a partir de la mínima nota, que es el 2. Entonces, el crédito va relacionado con la aprobación de la materia. Si el alumno aprobó, ya sea con la nota mínima o máxima, igual se le asigna en su certificado de estudio el total de créditos que ganó en esa materia, ¿verdad? Entonces, 5.7 sería. Y esto se hace por cada semestre. Entonces, primer semestre, segundo semestre, hasta el 9º semestre, en el caso de administración. Y ahí la suma de todo esto, más los créditos de pasantía, más los créditos de trabajo final de grado, va a salir entonces aproximadamente 240 horas, 240 de crédito, ¿verdad? Ya sería desde el inicio hasta el final de la carrera universitaria. Nosotros, desde el comité de malla curricular y también autoevaluación, estuvimos trabajando en una planillita, porque ahí surge la pregunta, ¿verdad?, de cómo nosotros vamos a ir evidenciando esos trabajos autónomos de los estudiantes. Y evidentemente la opción 1, 2 y 3 va a ser la plataforma, señores. Vamos a tener que utilizar la plataforma, vamos a tener que dejar trabajos para que los alumnos vayan completando, ayudarle en gran medida en sala de clase, y el resto de los chicos completan, por supuesto, por su cuenta. Entonces acá nosotros fuimos trabajando un pequeño borrador de una planilla donde podemos ir dejando evidencia de las actividades que fuimos realizando durante el semestre, lo que pedimos para que los estudiantes vayan completando de manera autónoma, ¿verdad? Actividad 1, por ejemplo, colocamos resolución de casos prácticos, una carga horaria de 5 horitas, por ejemplo. Entonces acá colocamos el indicador, identificar los problemas relevantes, proponer soluciones viables a situaciones planteadas, justificar decisiones con argumentos sólidos, aplicar teorías adecuadas a los casos planteados, colaborar activamente en los trabajos grupales. Actividad 2, por ejemplo, lectura y análisis de materiales, otros 5 horitas. Esto es a modo de ejemplo. Vos como docente, por supuesto, podés ir mejorando esto, agregando más carga horaria si vos considerás que el trabajo es más complejo, ¿verdad? Identificar ideas principales en textos dados, relacionar conceptos, analizar ensayos con argumentos críticos, reconocer y resumir. En síntesis, fuimos elaborando 5 actividades que vienen de sugerencia de nuestro reglamento con indicadores, ¿verdad? Si ustedes se percatan acá, el canje no es punto, sino acá estamos hablando de horas. Nosotros tenemos que ir justificando cómo fuimos acompañando esas 80 horas de trabajo autónomo que el estudiante va a realizar dentro del semestre, ¿verdad? Y esto tiene que ir incluyendo nuestro portafolio de evidencia, ¿verdad? En este caso, una especie de lista de cotejo, ¿verdad? Que podemos ir colocando las actividades con los indicadores que fuimos evaluando y por sobre todo la carga horaria, ¿verdad? En ese sentido, nuestro reglamento tiene justamente un anexo en la última parte que podemos visualizar aquí. Ya voy a compartir. Entonces, en este anexo aparecen algunas actividades sugeridas para que ustedes lo consideren, ¿verdad? Lectura y análisis de materiales, entonces 5 horitas,
preparación de trabajos y ensayos, 10 horitas, investigación bibliográfica, 5 horitas, resolución de casos prácticos, 5 horitas, estudios para... Disculpe, profesor, falta compartir la imagen. No me diga, no aparece. A mí me aparece. Sí aparece. Ahora sí. Sí aparece. Aparece, profe. Sí, aparece, profe. Qué bueno, gracias, Perdón, gracias. no, entonces, desarrollo de proyectos y presentación, de defensa oral, 10 horitas, trabajos en grupales, ya sea presencial o virtual. Evidentemente, esto va a ser más virtual. Autoevaluación y reflexión crítica, participación en foros, debates, desarrollo de modelos de prototipo, planes de negocio o trabajos independientes. Recalcamos que estas son apenas sugerencias que ustedes lo van a ir, por supuesto, mejorando, ajustando y personalizando acorde a las competencias que nosotros queremos lograr en nuestra asignatura, porque todas las actividades que vamos elaborando tienen que tener relación directa con las competencias y las competencias específicas más que nada, ¿verdad? Entonces, gente, ese es el motivo de nuestra reunión, socializar con ustedes la existencia de esta resolución del CONES, que seguramente muchos ya se enteraron, también socializar que ya tenemos un reglamento a nivel universidad y que ya tenemos un reglamento a nivel facultad, ¿verdad? Y que esto va a ser ya implementado a partir del segundo semestre. Por lo tanto, hay que empezar a ir practicando, ¿verdad?